Vamos a la segunda parte de este reportaje. Ayer iniciábamos con unas escenas terribles. Es un reportaje que se refiere a la industria del secuestro que lamentablemente ha colocado a México dentro de los primeros 5 en el mundo. Así es, esa es la segunda parte del reportaje de Alexandra Gas, un trabajo especial de TVCN. A las 5. Si no pueden, renuncien. Siente apartada de su vida familiar y de su vida escolar. Además de la victimización provocada por el secuestrador, la insensibilidad por parte de las autoridades, aunado a la falta de acceso a la justicia, provoca lo que se denomina la doble victimización. Es muy común que los ministerios públicos, la misma policía, en el ejercicio de sus atribuciones, se les olvide que son servidores públicos y que esa obligación de servir implica un trato digno, un trato respetuoso, un trato amable ante una víctima, ante familiares de una persona que ha sido objeto de un secuestro. Prueba de ello es el caso del empresario Eduardo Gallo, que a 11 años del secuestro y asesinato de Paola, su hija, en Cuernavaca, Morelos, aún no puede encontrar justicia. Al caso de mi hija en particular, hay muchos dolores de cabeza, tantos como que los secuestradores que fueron sentenciados, no solo por el secuestro y homicidio de mi hija, sino por otros 2 más que yo también aporté elementos y pruebas, los sacaron de alta seguridad en el penal de Atlacholoaya, en Morelos, que es donde estaban, y los pusieron en población general, cuando siendo secuestradores y además estando sentenciados por 3 secuestros, tenían que haber estado permanentemente en alta seguridad. Desde un principio, la falta de sensibilidad de las autoridades llevó a la ahora activista a iniciar una guerra sin cuartel en contra de los plagiadores de su hija. Y usted platíquenos cómo murieron. O sea, ¿y yo cómo te voy a platicar? Pues usted ha de saber. O sea, como si yo los hubiera matado. Y esa parte me hirvió el dolor, todo lo que traía yo adentro, y acabé a mentadas de madre y con ganas de agarrarlos a golpes a todos, ¿no? El caso del ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos, quien permaneció secuestrado por más de 200 días, es una muestra de que en muchas ocasiones las víctimas no necesitan de las autoridades para ser liberadas. Por lo que se refiere a los secuestradores, por supuesto que como hombre de fe, ya perdoné. Y como ciudadano, creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones. De acuerdo con especialistas, todas las procuradurías, tanto a nivel federal como estatal, deben contar con instituciones dedicadas a la atención de víctimas del secuestro. Cuentan, por ejemplo, con personas que atienden a las familias y las orientan, ¿no? Las orientan de cómo deben ellos de negociar, ¿no?, con el secuestrador y qué es lo que deben de hacer. En el resto no hay ningún apoyo, ahí es donde me refiero que hay todas las deficiencias. Las procuradurías estatales están perdidas en ese sentido, no tienen idea de lo que es el apoyo a las víctimas, la atención a ellas. Sin embargo, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estrategias de atención y combate del secuestro no han sido las más adecuadas. Hoy por hoy todavía vemos ineficiencias en materia de coordinación entre instituciones de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno. El manejo de la información, el manejo de los casos. Tiene una debilidad importante, ¿no? La debilidad que implica que muchas veces los centros no saben cómo concatenar entre sí para trabajar 2 centros al mismo tiempo con una sola víctima. Se va por el delito más grave dentro del Código Penal a efecto de determinar qué centro tiene la competencia. Cuando en realidad, pues aquí no podemos saber más que por el sentimiento per se de la víctima, qué es lo que a esa víctima le ha generado más daño. A pesar de que recientemente entró en vigor la ley antisecuestro, es una realidad que la aplicación efectiva de la misma depende de la capacitación que se dé a los diferentes órganos de gobierno. Para TVCN, Alexandra Gas.